Nosotros estamos estudiando Génesis, entonces le invito a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 11, por favor. Capítulo 11 de Génesis. Y hoy día vamos a ver el inicio de un sistema. Hoy día en Temuco estamos estudiando Apocalipsis y en Temuco estamos viendo el fin del sistema que hoy día vamos a ver iniciar. Hoy día entonces vamos a ver el inicio de un sistema que nos va a acompañar a la historia de la humanidad desde siempre. Desde ese momento en adelante las cosas comienzan a cambiar lamentablemente para el mundo. En el capítulo 10 nosotros vimos cómo el mundo se pobló a partir básicamente de los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, y cómo un hombre llamado Nimrod, de la descendencia de Cam, fue un hombre que levantó el primer imperio mundial en Babilonia. De ahí, y hoy día, en el capítulo 11, básicamente lo que vamos a ver es qué fue lo que hizo esta generación bajo el liderazgo de este espíritu de Nimrod. Nos vamos a encontrar con uno de los eventos más famosos de la historia en la Biblia, que es la construcción de la Torre de Babel. Y a simple vista parece solamente una historia del origen de las lenguas, porque vamos a ver efectivamente que aquí la lengua empieza a variar, empieza a aparecer el origen de los idiomas. Pero la verdad es que este capítulo es mucho más profundo que eso, va mucho más allá que simplemente el origen de las lenguas, sino es el origen o la semilla de toda falsa religión y el primer intento de establecer un nuevo orden mundial. Vamos a ver en este capítulo al hombre diciéndole a Dios: no te necesitamos. Nosotros podemos llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. Nosotros mismos queremos ser nuestro propio Dios. La gente comienza a abandonar la fe, a dejar a Dios y a irse tras un Dios creado, inventado y mezclado con paganismo y con la propia cultura de cada una de las naciones. Pero también vamos a ver que se abre paso en medio de la oscuridad un hombre también que vamos a comenzar a ver con mucho protagonismo desde el capítulo 12 en adelante, que es Abraham. Vamos a comenzar a ver una pequeña luz de esperanza en donde el Señor sigue trazando a través del Génesis y todo el Antiguo Testamento la línea genealógica hasta llegar a Jesucristo, que será nuestro Señor y nuestro Salvador, que dará su vida en la cruz del Calvario. Entonces te invito a leer los primeros 4 versículos en donde vamos a ver la radiografía de esta rebelión y cómo el mundo empieza, o el globalismo no es una idea nueva. El globalismo es una idea que ya está desde este capítulo, ¿ya? Versículos 1 al 4, te recuerdo que la versión de la Biblia que yo leo es la Nueva Biblia de las Américas, por si es un poquito diferente a tu Biblia, es esa versión. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Familia,
notemos el contexto de lo que esto está sucediendo. Este contexto es que después del diluvio, Dios había dado una instrucción en Génesis capítulo 9, versículo 1, una instrucción muy clara al hombre. Y esa instrucción era: multiplíquense y llenen la tierra. Esa fue la orden que Dios dio a la generación de Noé. Sin embargo, nosotros vemos aquí que el ser humano en su corazón rebelde decide hacer lo contrario. En lugar de llenar la tierra y esparcirse sobre la tierra y ocupar los espacios de la tierra, deciden unirse bajo la tierra de Sinar, que es donde surge la Babilonia, y construir un imperio unido desafiando la orden del Señor y la orden que le fue dada al hombre por parte de Dios. Entonces ya vemos que no comienza bien esta unidad, podríamos decirlo de alguna manera. Y esto es bien interesante, familia, porque no siempre la unidad es algo bueno. No siempre la unidad es algo bueno. ¿Cuándo la unidad no es buena? Cuando la unidad se da a costa de la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando la unidad viene a costa de la desobediencia de Dios, no es una unidad buena, es una conspiración contra Dios. Se transforma en una conspiración contra Dios. Cuando la iglesia se une en Cristo, es una gran bendición y puede dar mucho resultado. Pero cuando las personas se unen en contra de Cristo, entonces el resultado es fatal para el ser humano. Y en Hechos, capítulo 4, Pedro y Juan, cuando fueron detenidos y fueron amenazados y luego los soltaron, cuando ellos llegan donde estaban reunidos los hermanos, ellos elevan una oración en Hechos 4:27. Y la oración que ellos elevan es: en esta ciudad se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. O sea, hubo una unidad en todos esos hombres y esos pueblos. Poncio Pilato, gentiles, personas de Israel, todos ellos unidos contra Jesucristo. Por lo tanto, no toda unidad es buena. Cuando esa unidad tiene por finalidad ir contra el Santo Hijo de Dios, es una unidad que va a llevar derecho hacia la destrucción del ser humano. Y es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, el globalismo, esto de unirnos, incluso en torno a la religión, ¿no? La religión está uniendo causas, están cayendo estas paredes y las religiones están haciendo puentes, pero a costa de abandonar la fe en Cristo y la palabra de Dios. No puede resultar nada bueno de una unidad a expensas de este libro y a expensas de Cristo. Nada bueno va a resultar. De hecho, será la Babilonia que Dios va a juzgar en el capítulo 17 de Apocalipsis. El ecumenismo mundial. Esto de pensar que todas las religiones son iguales, que todos somos iguales, que tenemos que tolerarnos unos a otros. Esa unidad es una unidad a expensas de la palabra de Dios y va a tener un resultado fatal y fatídico para el ser humano. El ser humano se divide por muchas situaciones. Sin embargo, si hay algo en lo que se une rápidamente, es para rebelarse contra el Señor. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí o no? O sea, en todo pueden ser rivales en muchos aspectos. Por ejemplo, los religiosos fariseos eran rivales con el Imperio Romano. Rivales, no se podían ver. Se unieron para ir en contra de Jesús. Es como que el hombre es dado a eso, ¿no? Rápidamente se une cuando hay que ir contra Jesucristo, ¿ya? Entonces, lo que
el libro de Apocalipsis nos advierte es que en los últimos días el mundo va a buscar con mayor intensidad esa misma unidad global que lo que estamos viendo aquí en este capítulo de Génesis. Y bajo un gobierno del anticristo, va a querer rebelarse contra Jesucristo. Y van a querer unirse en torno a eso. La religión va a cabalgar arriba y sobre el anticristo, pensando que ellos están dominando al anticristo, cuando en realidad, cuando el anticristo ya no les sirve a la religión, los va a votar. Porque así es el mundo. El mundo engancha con algo y luego cuando ya no le sirves, te vota. Así es Satanás. Cuando transamos con el mundo, has de saber eso. Cuando transamos con el mundo, que bueno, el mundo te va a dar algo, pero cuando ya no le sirvas, el mundo te va a tirar, te va a lanzar. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa con este grupo de personas que están desafiando la orden de Dios y al contrario de multiplicarse e irse a otros lugares, están uniéndose en torno a varias cosas. ¿Cuáles son los tres pilares? Y eso es lo que vemos en el verso 3 y 4, los tres pilares o los tres fundamentos de la rebelión humana contra Dios. ¿Cuáles son esos tres fundamentos de la rebelión del hombre, de la rebeldía del hombre contra Dios? Primero, el esfuerzo humano. Ese es el primer pilar, ese es el primer fundamento. De ahí el hombre se rebela contra Dios, confiando en su propio esfuerzo. Y fíjense ustedes que el verso 3 nos detalla algo que es muy importante poner atención. Y nos dice claramente que ellos dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos. Fíjense que ellos no usaron, y dice ahí, que no usaron piedra. ¿Se fijan? Porque las piedras no necesitan ningún trabajo. Simplemente recolectarlas. Pero ellos quisieron hacer ladrillo. Ellos, el Espíritu Santo nos está aquí mostrando algo que es muy importante que nosotros nos tenemos que detener a pensar. Hay una diferencia espiritual entre una piedra y un ladrillo. La diferencia espiritual que hay entre una piedra y un ladrillo es que la piedra es obra pura y exclusiva del Creador. El hombre no ha fabricado la piedra. La piedra representa lo que Dios ha hecho y quiere hacer y ha hecho. Simplemente lo que el hombre tenía que hacer para construir con piedra era recolectarla. Sin embargo, el ladrillo es completamente diferente, porque el ladrillo es un material de fabricación humana. Necesita mezclar barro con paja, necesita cocerse, necesita ser moldeado en un horno ardiente y demanda horas y horas de sudor y de trabajo para poder lograr un ladrillo, a diferencia de las piedras que simplemente hay que recolectarlas. Entonces, de hecho, no es coincidencia que cuando Dios instruyó a su pueblo sobre cómo acercarse a Él, fue tajante en este punto. Dios le dijo a Israel en Éxodo 20:25 que no le construyera un altar de piedra labrada, que no debía pasar cincel sobre la piedra. ¿Por qué razón? Porque dice, si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. ¿Por qué? Porque esto tiene una connotación muy profunda. ¿Por qué Dios prohíbe usar herramientas humanas para embellecer un altar? ¿Por qué lo hace? Porque el altar representa la salvación y el perdón de los pecados, y la salvación es exclusivamente una obra de Dios. Si yo intento poner mi cincel, mi propio esfuerzo, mi propio trabajo, mis propias obras, mis propios méritos morales para mejorar la salvación que Cristo ya compró, la Escritura dice que yo lo estoy profanando. Yo profano el altar de Dios si yo trato de ponerle mi esfuerzo. Si yo trato de hacer las cosas a mi manera. Por lo tanto, lo que estamos viendo en esta idea de esta gente de coser el ladrillo y de menospreciar la piedra, estamos viendo algo muy importante.
estamos viendo que el inicio de la religión humana y de todo legalismo basado en la filosofía de la fabricación del ladrillo. Es el engaño de creer y de pensar que a través del sudor humano, que a través de cumplir ciertas reglas, que a través de mis obras caritativas o de lo que yo puedo fabricar con mis manos, lograré construir una escalera para impresionar a Dios. Esa es la filosofía que está iniciándose en este capítulo. Y por cierto, Pablo nos advierte duramente contra esta mentalidad. En Efesios 2, 8 y 9. Cuando nos recuerda que por gracia nosotros hemos sido salvados y ha sido por medio de la fe en Jesucristo y que la salvación no procede de nosotros, sino es un don de Dios. No por obras, no por coser ladrillo, sino simplemente confiando en Cristo para que nadie se gloríe, ¿no? Así es que, familia, el detalle de que los hombres de Babel hayan dicho, vamos, fabriquemos ladrillos, no es un dato menor. El Espíritu Santo nos está mostrando la abismante diferencia que hay entre el verdadero evangelio y la religión. La religión nos pone un yugo pesado y nos dice, esfuérzate, fabrica ladrillos. No es suficiente con lo que Dios haya hecho. Trata de llegar a Dios. Pero el evangelio me dice, entre comillas, deja tus ladrillos a un lado. Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular. Dios ya hizo todo el trabajo en la cruz del Calvario. Relacionarse con el Señor en sus términos significa abandonar el esfuerzo humano y descansar plenamente en las promesas de Dios y en la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo y advirtiendo a través de esto. Los hombres están rechazando las piedras, los hombres están rechazando lo que Dios quiere hacer y están tratando de hacer algo en sus propias fuerzas, están inventando, creando un material a partir de otras cosas hechas. Pero Dios no obra así, no hay salvación en alguien que quiere hacer algo a su manera. La salvación no es a nuestra manera. El hombre no establece la manera de llegar a Dios. Eso lo ha establecido el Señor a través de su palabra. Y a través de toda la Biblia hemos visto una sola forma de acercarnos a Dios, y es por medio de la fe. Y lo vamos a ver mucho más profundo cuando veamos la vida de Abraham. Porque Abraham fue un hombre que salió de esta tierra. No había ninguna diferencia en cuanto a la creencia. Abraham también venía de un territorio absolutamente idólatra como ellos. Sin embargo, hubo una diferencia en la vida de Abraham que marcó la diferencia en su vida. Y la diferencia fue que él puso su fe en lo que Dios le dijo. Puso su fe en algo que Dios le habló, en la promesa que Dios le dio. Y dice la Escritura que esa fe le fue contada por justicia. Él no trató de fabricar ladrillo. Él se conformó con las piedras. Simplemente confió en la obra que el Señor había hecho. Entonces, familia, el primer pilar de la rebelión humana es descansar en sus obras, en su propio esfuerzo. Ese es el primer pilar de la rebeldía humana. Es decir, yo puedo hacer las cosas de Dios a mi manera. Ese es el primer pilar de la rebelión del hombre. El segundo pilar es el ocultismo y la adoración a las estrellas. Fíjense ustedes que dice el pasaje que ellos quisieron construir una torre cuya cúspide llegue a los cielos, ¿ya? Y tenemos esa imagen de la Torre de Babel, muchas veces esta imagen medio infantil de personas apilando ladrillos para intentar tocar físicamente las nubes y el cielo. Pero la verdad es que la arqueología nos confirma
que en la antigua llanura de Sinar se edificaron inmensas torres, que yo creo que han escuchado ustedes el término, son conocidas como los zigurats. Los zigurats eran construcciones escalonadas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, todos los grandes imperios alrededor del mundo, obviamente paganos, todas sus construcciones son escalonadas hacia una cúspide, hacia arriba. Fíjense en todas las culturas. Cuando los aztecas, aquí cerquita, los mayas, los aztecas, los peruanos, el imperio incaico, todos ellos, fíjense en algo, un detalle, todos tienen las mismas construcciones. Escalonadas con una punta arriba, un altar. Todos los imperios prehispánicos, precolombinos, en Europa, en Asia, en África, en América, todas las construcciones antiguas tienen esa tendencia y esa forma de construirse. Y eso es muy interesante porque la intención de ellos era consultar las estrellas para su destino y realizar sacrificios a sus dioses. Esos lugares en la altura no eran miradores para que pudieras llegar a mirar el paisaje, eran lugares donde realmente se hacían sacrificios y bebés eran sacrificados arriba de ese lugar. Por eso muchas veces se intentan, a veces los pueblos originarios, se intenta idealizar a los pueblos originarios cuando en realidad cometieron atrocidades como esas. Quemar niños arriba con una base caliente y poner la piel de un bebé allí, solo porque su Dios supuesto lo pedía. Esas atrocidades tienen su origen en esto. Todas esas atrocidades tienen su origen en esto. ¿Ya? Entonces, ellos no construyeron esa torre simplemente para tocar las nubes. Ellos realmente lo que querían hacer era hacer y dedicarse a la astrología, al zodiaco y a la adoración de los astros. Y es muy común en todas las tribus e imperios antiguos esta construcción alta y escalonada, cuya cúspide llegaba a los cielos. Se están creando un sistema religioso y astrológico porque la intención de ellos era consultar las estrellas para guiar su destino, en lugar de buscar la dirección del Dios creador de las estrellas, ¿no? Era el hombre diciendo en el fondo, queremos dirección espiritual, pero no queremos rendirle cuentas a Dios. Queremos respuestas, pero no queremos arrepentirnos. Queremos buscar salvación, pero a nuestra manera, a nuestra forma. Y aquí entonces fue donde nace el ocultismo y la idolatría que hasta el día de hoy engaña a millones de personas. Como el apóstol Pablo ha advertido también en Romanos 1:25, cambiando la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Familia, el espíritu de Babel, este espíritu de esta torre, de esta construcción, está operando hoy exactamente de la misma manera. Vemos gente tratando de construir ladrillos. Vemos gente corrompido en su adoración. Vemos gente que dentro de la iglesia incluso buscan respuestas en horóscopos o en las, comillas, energías del universo o en la astrología, dándole la espalda al Señor y a su palabra. Todo eso está dentro de un mismo paquete, que es la idolatría. Es adorar a la creación y a la criatura en lugar que al creador de todas las cosas. Nuestra guía y nuestro futuro, familia, no está escrito en los astros. Nuestra guía es el Dios Todopoderoso que nos formó con sus dedos, con sus manos, que creó todo lo que vemos
y que nos habla hoy directamente y claramente a través de su palabra. Aquí nosotros podemos encontrar el alimento para nuestra vida y la dirección para nuestra vida. Y no hay un signo que haya determinado tu forma de ser o de vivir, y hay gente que se encuadra en eso. ¿Cuánta gente me ha dicho, pastor, yo soy este signo, por lo tanto yo soy así, y tengo estas cualidades, y tengo estas características, y yo voy a la Biblia y me dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas han pasado, y todas son hechas nuevas. No importa si yo nací entre tal mes y tenga ciertas cualidades, que por cierto puede que tenga algo de realidad, pero el Señor está sobre eso y me transforma y me cambia en una nueva persona y me transforma. No soy preso de las estrellas, no estoy prisionero de un signo zodiacal. Estamos en manos del creador de las estrellas, el creador del sol y la luna, y de quien tiene todo el universo sostenido en sus manos. En esas manos tú y yo estamos. Y no hay nada que esté arriba de la tierra ni abajo de la tierra que rija nuestra vida, excepto nuestro Señor Jesucristo. Él es el que rige tu vida, mi vida. Y Él está sobre todas las cosas. Y no hay nada en este mundo que me impida llegar a destino. Y no hay nada, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que me pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, familia. Nada. Tú no eres preso de los astros. No estás prisionero de malas energías y malas ondas ni malas vibras. Tú eres un prisionero de Cristo. Bendita prisión esa, ¿no? Porque esa es la prisión que nos ha dado libertad de nuestra carne. Y nada puede dirigir nuestra vida hoy, ni está sobre nuestra vida hoy, sino que estamos bajo la soberana voluntad de nuestro Padre Celestial, de la guía de su Espíritu, y estamos bajo el poder de su sangre, que fue derramada en la cruz. Y eso nos da seguridad. Por lo tanto, este segundo pilar es bien denso. El ocultismo y la adoración a las estrellas es el segundo pilar de la rebelión del hombre. El tercer pilar de la rebelión del hombre es la idea de hacerse un nombre famoso, la idea de ser exaltado, ¿no? Y yo creo que ese es el corazón de la rebelión. De los tres, creo que este es el corazón de la rebelión del hombre. ¿Por qué el hombre se rebela contra Dios? ¿Qué hay detrás del verdadero? ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esta construcción, de esta torre? ¿Qué hay detrás de esa construcción? Es esto. Es la idea de hacerse un nombre. Es la idea de simplemente ser famoso, de ser más conocido que Dios, de poner al hombre en el centro y no Dios. Entonces, ese es el espíritu de este siglo. Ese es el centro del humanismo y de la naturaleza caída. Ellos no están pensando en edificar algo para la gloria del Señor. Ellos no están construyendo esta torre para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y quiero que se den cuenta de que este sigue siendo el grito de guerra del mundo hoy día. El espíritu de este siglo constantemente nos dice que el propósito principal de tu vida es hacerte de un nombre, de acumular éxito personal, de ser reconocido, de tener influencia y de construir tu propia fama. Nos enseña este mundo a ser los arquitectos de nuestros propios pequeños imperios. ¿Y qué pasa cuando nuestro propio y pequeño imperio se viene abajo? Viene la carga pesada y agotadora, tratando de vivir exaltándonos a nosotros mismos.
No hay nada más difícil de mantener en nuestra vida, familia, que tratar de exaltarse personalmente. Es agotador, es cansador, porque tienes que trabajar tanto para mantener tu nombre arriba, para mantener tu ego, tienes que trabajar un montón. Y eso cansa, eso agota. En cambio, la única torre que no se derrumba, porque el único nombre que es verdaderamente un refugio seguro para mi vida, es el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es torre fuerte. A Él corre el justo y Él será salvo. Él es una torre fuerte. Nosotros somos débiles pecadores que lo necesitamos a Él. Entonces, nos enseñan a ser los arquitectos de nuestros propios pequeños imperios, pero se transforma en una carga tan pesada. Y aquí, familia, encontramos uno de los contrastes más asombrosos de la Biblia. El hombre aquí en esta torre, a través de esta construcción, está queriendo exaltarse a sí mismo, pisando a otros, trepando al cielo con sus propias fuerzas para ser como Dios y obtener un nombre. Vemos a esta gente esforzándose por hacer ladrillo cada día. Yo me imagino que la construcción de esto demoró mucho. Horas de trabajo durante el día, ¿no? Horas y horas de esfuerzo, horas y horas de coser ladrillo, horas y horas de recolectar material, horas y horas de hacer eso para poder llegar a hacer esta construcción, para trepar al cielo. El mismo hombre tratando de hacer esto con tanta fuerza, pisando otros, trepando al cielo, pero siglos después Jesucristo hizo lo contrario. Y en lugar de ir escalando arriba, lo que Jesucristo hizo fue de arriba bajar hacia abajo a nuestro nivel. Y hacerse uno como tú y como yo. Él no subió, Él bajó. Y vino a ser uno de nosotros. No se aferró a su gloria en el cielo, sino que Él descendió, Él se humilló haciéndose hombre y fue obediente hasta la muerte más vergonzosa en una cruz para que todo aquel que crea en Él suba a su nivel. Suba al cielo. Como dijo el gran C.S. Lewis, el Hijo del Hombre se hizo Dios para que los hombres, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Es contrario a la filosofía de la Torre de Babel. Ellos están queriendo subir al cielo. Ellos están queriendo forzarse. En cambio Jesús dice, yo voy. Yo bajo. Yo voy al nivel de ustedes. Y yo me humillo hasta la muerte de cruz, como Filipenses 2 lo dice. Y luego al venir y humillarse, como también dice Filipenses 2:9, el Señor Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces la religión y el mundo te dicen que debes escalar para hacerte un nombre. Eso es lo que dicen. Pero el Evangelio nos enseña a humillarnos a los pies de Cristo, descansando que bajo su sombra estamos completamente a salvo. Y Él nos levanta, y Él nos sube, y Él nos lleva a las alturas. Y en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Él nos hace subir, porque el que se humilla será enaltecido. Pero estos hombres aquí que se enaltecen van a ser humillados. ¿De qué forma? Versículo 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos tienen la misma lengua. Esto es lo que
han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel. Ahí está el origen. Babel, Babilonia. Porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Entonces, los hombres estos, bajo el espíritu de Nimrod, están muy orgullosos de sus rascacielos y pensaban que estaban amenazando al cielo. Pero la respuesta de Dios fue: voy a bajar para poder verla. Es decir, no importa cuán grande nos creamos que somos, no importa qué tan grande pueda ser una torre, nuestras obras no son nada delante de Dios. No pueden llegar a Dios, tanto que Dios tiene que bajar a ver lo que estaba pasando. Ahora, quiero que entendamos algo importante respecto a lo que Dios hace confundiendo sus lenguas. Porque la confusión de las lenguas no fue un ataque de pánico de Dios. No es Dios apretando el botón de pánico para que, a ver qué está haciendo el hombre, entonces voy a reaccionar de una manera con pánico, ¿no? No es eso. La confusión de las lenguas fue una obra de la gracia de Dios, porque Dios está previniendo que los hombres sigan haciendo algo, sigan en contra de Él, sigan en su propio plan y fracasen en ese plan. Entonces, Dios está usando esa confusión de lenguas para que el ocultismo, la perversión y la maldad no se acelere como en Génesis 6. Y al confundir los idiomas, Dios crea una barrera natural, los lenguajes, para retrasar el avance del mal global, dándole tiempo a la humanidad para poder llegar hasta el Redentor. Entonces la palabra Babel, familia, significa confusión. Y cuando el hombre intenta sacar a Dios de la ecuación y ponerse en el trono, el resultado obviamente es la confusión. En su mente, en su familia, en su identidad, alrededor de él. Hoy día los niños y adolescentes tienen una enorme confusión. Muchos no tienen claro ni siquiera qué son. Bueno, familia, entonces, desde la confusión vamos a ver cómo Dios avanza hacia una persona que se va a tomar el libro a partir del otro capítulo. Versos 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, que poco, y fue padre de Sala, y luego Arfaxad vivió 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber, y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg, y vivió Eber 403 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Recuerden que Eber es el nombre que le da el nombre a los hebreos. El 18 dice: Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu, y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug, y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor, y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham.
de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo, y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Fíjense, familia, que con esto vamos a terminar hoy día, pero este es un giro radical en lo que estaba sucediendo. Construyendo una torre los hombres en rebeldía contra Dios, Dios los dispersó, tiene que la gente salir empezaron a tomar territorios hacia alrededor, y el foco de la cámara de Dios deja a las naciones rebeldes y le hace un acercamiento a la genealogía de Sem, la línea por la cual vendría el Mesías. Y si leen con cuidado en estos versos, en casa si quieren, van a notar algo triste. Las edades comienzan lentamente a descender. Recuerden que Noé vivió más de 900 años, pero luego empiezan a bajar rápidamente. Sem, por ejemplo, 600 años. Luego sus descendientes 400 y algo, y luego 200 y algo. Es decir, empieza a caer el promedio de la edad del ser humano después del diluvio, porque ya la atmósfera es distinta, porque ya las cosas son diferentes, y la muerte sigue reinando y el hombre se está deteriorando físicamente. Es decadente lo que ocurre a nivel de edad. Ya el hombre no vive 900 años, 800, está comenzando a vivir menos, hasta llegar a nuestro tiempo, con un promedio de 80, 90 años, ¿no? El punto es el siguiente. La muerte sigue reinando porque el hombre ha decidido abandonar a Dios. El hombre cayó en pecado y por eso entró la muerte. El asunto es el siguiente. El asunto es que ahora, en medio de la decadencia del hombre, Dios está a punto de mostrarnos algo diferente a través de la vida de Abraham. Ur de los Caldeos es un lugar que está en la región de Babilonia. La tierra de Ur de los Caldeos era el epicentro de la idolatría. Ahí empezó toda la idolatría. Y la adoración a la luna y los astros. Pero Dios miró a un mundo lleno de ocultismo y lleno de confusión, y de pura gracia irrumpió en la vida de un hombre pagano llamado Abraham. Y cuando tú ves el lugar donde nace Abraham y su familia, no estamos hablando de un hombre que estaba buscando a Dios, de alguna manera. No estamos hablando de un hombre de una familia temerosa de Dios. Estamos hablando de un hombre que está en un territorio idólatra, cuya tradición familiar era idólatra. No estamos hablando de un hombre que estaba buscando al Señor. Pero quiero que veamos ese contraste, porque en Babel los hombres dijeron, hagámonos un nombre famoso, y terminaron esparcidos y en confusión. Pero en el próximo capítulo, en el 12, los invito para que estén próximo domingo acá, en el mismo canal, a la misma hora. El Señor se le aparece a Abraham y le va a decir, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Muy importante. Y entonces la historia comienza a dar un giro a partir del 12. Porque mientras el hombre quiso llegar al cielo por sus propias fuerzas, Dios nos va a mostrar la próxima semana que para llegar al cielo no hay nada que yo pueda hacer excepto creer por la fe
en su promesa de salvación. Y Abraham va a ser ese hombre, que no es ningún inocente, que no es nadie bueno, que es un hombre idólatra, como todos los que viven ahí. Pero que cuando Dios le habla, él le cree. Y esa fe cambia su vida, empieza a cambiar su percepción y Dios empieza a revelarse a su vida un poquito más y un poquito más. No fue un hombre que fue perfecto de un día a otro, oh mira qué gran hombre de fe. No, su fe fue de menos a más. Su fe fue muy pequeñita al principio, simplemente para creer que Dios le estaba llamando. Pero que se fue robusteciendo porque fue conociendo al Señor a medida que iba caminando. Y esa es la gran diferencia con esta torre. Entonces vemos un contraste. Hombres tratando de llegar a Dios a su manera, sin embargo, contradiciendo a Dios. Pero por otro lado vemos un hombre idólatra también, pero que no va a contradecir a Dios. Que va a decir, Dios, creo en lo que tú me dijiste. Quiero hacer las cosas como tú quieres que las haga. Y una fe se tradujo en obediencia. Entonces, familia, quiero que nos vayamos a nuestra casa para esta semana con 3 puntos prácticos para nuestra vida. Porque ¿para qué estudiamos la Biblia? Para cambiar nuestra vida. Y son 3 cosas que les quiero compartir para que cada uno las piense. Primero, revisar con qué material estoy construyendo mi vida. ¿Estoy edificando con ladrillos de esfuerzo humano? ¿Con estrés? ¿Con ansiedad? ¿Buscando la aprobación del mundo? ¿O estoy edificando sobre la roca que es Cristo? Confiando en su provisión. Confiando en lo que Él hizo. No en lo que yo puedo llegar a ser. El único nombre que merece ser exaltado es Jesucristo. Y yo tengo que dejar de fabricar ladrillos por mi cuenta. Tengo que descansar en Jesús, en su obra. Su obra tiene todo lo necesario para tu vida. Él tiene todo lo necesario para usted. Usted no necesita más que lo que Jesús hizo en la cruz por usted. En segundo lugar, ten cuidado con el ídolo del reconocimiento. El pecado de Babel sigue presente en nosotros. En nuestras oficinas, incluso lamentablemente dentro de la iglesia, ¿no? Hagámonos un nombre. Que la gente nos aplauda. No nos construyamos un monumento a nosotros mismos. El único que merece la gloria es Jesucristo. Es necesario que Él crezca, que yo mengue. Y por último, la religión construye torres con esfuerzo, pero la gracia hace descansar en la promesa del Señor. Nosotros jamás vamos a poder llegar al cielo. El cielo tuvo que descender hasta nosotros, en la persona de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Acepta el regalo y descansa en ese regalo que se te dio. Entonces, familia, Génesis 11 termina con esa humanidad dividida por los idiomas, confundida por su orgullo. Pero cuando vino Jesucristo y derramó su espíritu, en Hechos 2, personas de distintos idiomas y lenguas hablaron un idioma. Le escucharon decir a todos en su propio idioma. Se entendieron, magnificando y glorificando el nombre de Dios cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia en Hechos capítulo 2. La unidad que se perdió en Babel la podemos tener en Cristo Jesús. Y personas de distintos idiomas, personas de distintos pueblos, tribus y nación, podemos estar unidos bajo la sangre y el poder y la salvación de Cristo Jesús. Familia, vamos a orar.